Hola a todos y todas. El día de hoy vamos a terminar con el tema de diagnóstico de necesidades de capacitación. En la sesión pasada revisamos lo que era el análisis organizacional. En esta sesión vamos a continuar con el análisis puesto persona, que tiene que ver, o que en la bibliografía también pueden reconocer este como análisis de operaciones y tareas, que va mucho más enfocado a detectar cómo las personas, en este caso los trabajadores, las trabajadoras, eh, medirles si saben hacer o si son competentes para lo que fueron contratados o no, y sobre todo para detectar cuál es la brecha de desarrollo que existe entre lo que deben hacer y lo que están haciendo, ¿sale? En el caso de ustedes, yo les apliqué un cuestionario que constaba de 26 reactivos, si ustedes se acuerdan, tipo Ceneval. Solamente en ese breve cuestionario agregué tres competencias: competencia metodológica, competencia teórica y competencia ética. Aquí vienen los resultados, fíjense nada más, bien interesante. En promedio, de 66 encuestas entregadas, 11.05 de 26 puntos fue lo que obtuvieron. La mediana fue de 11 sobre 26 y el rango de 5 a 24 puntos. Más allá de eso, el cuestionario me arroja también información importante como cuáles fueron las preguntas que fueron respondidas de manera incorrecta, las más recurrentes. Una de orden, si ustedes ven aquí la tengo marcada con el círculo en rojo, obtuvo 3 de 66 y que tiene que ver con la competencia metodológica, ¿no? La pregunta dice: ¿qué tipo de estudio se utilizó en la investigación? Y así podemos hacer una revisión de todas las que siguen a continuación. También hay una que tiene que ver con el esquema ético: 4 de 66 aplicamos. Más allá de las vicisitudes propias de la aplicación del cuestionario, que no había las condiciones favorables, óptimas, etcétera, etcétera, pero se supondría que al nivel octavo semestre, como van ustedes, ya tendría que haber sido mucho más apegado a la media. No se preocupen. Para esto, para poder determinar si había competencia o no había competencia, un grupo de expertos, en este caso su servidor, tuvo que hacer una escala de evaluación del cuestionario BB. Marqué como no satisfactorio de 0 a 9 reactivos correctos. Esto quiere decir competencia baja. De intermedio, 10 a 20 reactivos correctos, que tiene que ver con competencia en desarrollo. Y finalmente satisfactorio de 21 a 26 reactivos, lo que implicaría que hay una competencia alta. Fíjense aquí tenemos el dictamen de desempeño. Una vez que yo ya tengo la información, ya la analicé, ya puse los rangos para hacer medición o para determinar, para hacer un dictamen, tengo el dictamen. El dictamen es, fíjense, 1.50% de los 66, es decir, una sola persona, obtuvo la calificación o el dictamen de satisfactorio. El 65.20 obtuvo un dictamen intermedio, lo que quiere decir que sí hay elementos, sí hay evidencias para demostrar competencia, pero no se encuentra completa aún. Y el 33.20% obtuvo un dictamen no satisfactorio. Más allá de eso, y lo digo ya fuera de broma, tiene que ver con las condiciones que hubo, que no les permitió, que no hubo una preparación previa. Es decir, los que van al Ceneval no es que se vayan con la bendición y ya nada más, sino que tiene que haber una recurrencia, tiene que haber una práctica constante. Ahora, esa información en las organizaciones no debe haber ninguna dificultad para interpretarla. ¿Por qué? Porque es un trabajo que están realizando de manera cotidiana. Si ustedes recuerdan, en la descripción de puestos, ustedes colocan qué actividades diarias, semanales, mensuales, semestrales tienen, lo cual indica que si no te lo pueden explicar, si no lo saben hacer o si no te lo pueden demostrar, pues entonces significa que no se encuentra esa competencia. ¿Bien? Lo interesante, ya después de haber hecho el análisis organizacional, el análisis de recursos humanos y el análisis puesto persona, tiene que ver con qué hacemos con los resultados. A ver, los resultados del análisis organizacional fueron los siguientes, de acuerdo a los trabajos que ustedes me enviaron y al análisis que yo había hecho previamente. Esta es la misma tabla que yo les envié. Si ustedes se fijan, tengo marcada en rojo el eje sociocultural, en verde el práctico profesional, en amarillo el epistemológico metodológico y en azul el histórico teórico. Cuando yo hago ya el análisis y voy a determinar rangos para ver si el plan de estudio se encuentra equilibrado, excedido o es precario en cada uno de sus ejes, la media se determinó en 14 asignaturas, programas o materias por cada eje. Fíjense nada más. En el histórico teórico hay 26 materias, lo cual, de acuerdo a la medición de rangos, se determina o se dictamina que está excedido de acuerdo al tema del equilibrio o de la equidad con respecto al plan de estudios. En el epistemológico o en el epistémico metodológico
obtenemos 16, lo cual en el rango de equilibrado son 14 más menos 3, es decir, en este caso sería hasta 17. Se ve que sí está bien basado, que sí tiene un equilibrio y que está bien proyectado con respecto a la filosofía institucional. En el práctico profesional tenemos 12, exactamente como son más menos 3, alcanza el rango de equilibrado, pero aquí lo interesante, fíjense nada más, el sociocultural. El sociocultural tiene una asignatura, es decir, está muy precario con respecto al plan institucional y si ustedes se recuerdan, la misión habla de un aspecto socialmente ético y humano. Cuando hablamos de humano, ojo, no hablamos de humanismo, ese es un tema completamente diferente, no tiene que ver con la corriente psicológica, sino con ser humano y comunitario y social y ético, etcétera, etcétera. Y entonces este eje curricular está muy, muy bajo. Eso ya nos implica un problema que quizá tendríamos que atender en el inmediato, pero además de esa información que tiene que ver con el orden de análisis organizacional, tengo que ir con los resultados del análisis puesto persona. En el análisis puesto persona, suponiendo que hubiéramos aplicado un instrumento mucho más prolongado con todas las competencias y que nos hubiera arrojado estos resultados, podríamos interpretarlo de la siguiente manera. En la competencia teórica, que fue una competencia que sí se midió a través de este cuestionario de 26 reactivos, obtuvimos un puntaje de 31, lo cual de acuerdo a los rangos indica que hay una necesidad alta de atacar inmediatamente porque la brecha es bastante representativa o altamente representativa. En la competencia metodológica tuvimos 24, lo cual implica una necesidad muy alta de atención. La competencia ética, 23 puntos, igual muy alta. Competencia interventiva, 59, contextual, 78, integrativa, 80. Más allá, los puntajes se pueden estar preguntando dónde salieron, no se preocupen, son aleatorios, solamente es para ejemplificar. Entonces, si yo ya tengo que los ejes curriculares, solamente 2 de 4 ya están equilibrados y tomo en cuenta que las competencias que tienen más necesidad de atención o que deben ser atacadas inmediatamente son la metodológica y la ética, entonces, ¿qué puedo interpretar? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con qué puedo interpretar? Si yo veo, y que esto sí fue evaluado de manera muy breve y somera en el cuestionario que yo les apliqué, la competencia metodológica y la teórica, así como la ética, fueron evaluadas de manera baja. ¿Se acuerdan de los rangos de satisfacción? Bien. O de dictamen de competencia. Pero si yo veo que en el programa, en mis ejes curriculares, la materia con más materias es histórico-teórico y la que le sigue es epistémico-metodológico, entonces ¿por qué los resultados fueron tan bajos? Habría que cuestionarnos, habría que aplicar entrevistas, habría que aplicar un montón de cosas más para poder determinar. Todo con una finalidad. Cuando yo ya tengo toda esa información, ya determiné qué competencia debe atacarse primero, cuáles son los elementos que hay que corregir estructuralmente, qué es lo que debemos mejorar en temas actitudinales o de habilidades o de conocimientos, elaboro mi plan de capacitación. Marco una cuadrilla, una rejilla con esquemas de enero a diciembre, pongo lo que yo voy a trabajar. Bueno, en este caso, por ejemplo, pongo eje histórico-teórico y hablo del programa de fundamentos del enfoque humanista, suponiendo que esa fuera una materia que es la de las más bajas o que hubiera sido evaluada de las más bajas y coloco cuál es su nivel de prioridad para el siguiente eje, para el siguiente eje y para el siguiente eje. Y esto lo vamos marcando a lo largo del año. Un ejemplo más práctico, ya un ejemplo real, tiene que ver con esta compañía de Mambly, donde ya está el plan de trabajo y sistema de gestión, donde hay un plan de trabajo anual y marcamos cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son las actividades, quiénes serán los responsables y en qué mes deberá ser atendido. Esto es en general lo que se realiza en diagnóstico de necesidades de capacitación. Muy bien, vamos a resumir ya para tratar de cerrar este tema. ¿Cuáles serían los pasos a seguir entonces en un diagnóstico de necesidades de capacitación? Bueno, 1. Tener claro cuál es la competencia o capacidad de evaluar. Si no tenemos claro eso, entonces no tenemos ningún punto de partida ni ningún punto de llegada. 2. Identificar cuáles son las manifestaciones o evidencias de desempeño. Si no hay, aquí es un tema importante que tiene que ver con el texto que me enviaron en el trabajo, una lectura previa, perdón, que era la competencia o la formación tradicional contra la competencia profesional. Si no hay posibilidad de observar manifestaciones y evidencias de desempeño, entonces estamos midiendo nada. Debemos tener evidencias porque de lo contrario, pues no podemos mejorar, no podemos medir. 3. Crear las condiciones para que se pongan de manifiesto las evidencias de desempeño.
No solamente es a través de cuestionarios Ceneval como yo lo hice, hay 1000 modalidades más. Como ya estamos hablando del trabajo, tenemos que darnos el tiempo. Acordémonos que el tiempo es oro para las organizaciones, pero debemos darnos la oportunidad de poder hacer una medición correcta para ver qué es lo que está faltando. Les decía yo el ejemplo. Si yo voy a medir si la nueva máquina, la nueva máquina trascabo que tiene un tablero digital es utilizado de manera correcta por mi operador, si yo le pregunto en un examen teórico quizá me pueda dar unos elementos, pero no hay más cómo ponerlo en la práctica y ver cuáles son los elementos, ¿no? Es decir, un checklist de ver si sí lo están haciendo, cómo lo están haciendo, en qué secuencia lo están haciendo. 4. Darle un significado a los resultados de la evaluación. Esto tiene que ver con el 5, que es establecer el puntaje mínimo aprobatorio. En competencias nunca hablamos de ausencia de competencia, o los teóricos o los referentes bibliográficos nos dicen no hay que hablar de ausencia de competencia, siempre hay competencia. El tema es en qué nivel se encuentra, si es novicio o muy bajo, si es intermedio en consolidación o si posee la competencia completa, que siempre va a estar cambiando constantemente. Y finalmente, de ser posible, aplicar una combinación. ¿Qué combinación puede ser? Pues aquí les pongo una diapositiva donde hay técnicas de evaluación, qué es lo que se mide, hacia qué contenidos van dirigidos, etc. De manera general, muchachos, esto es lo que tiene que ver con el diagnóstico. Ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico real, ¿no? Mucho más preciso, como ya estaba planteado, pero pues ya sabemos, ¿no? La contingencia no nos lo permitió. Vamos a seguir adelante de todos con la temática, vamos a tratar de trabajar con la información que tengamos. Si tienen alguna duda, comentario, por favor, de esta presentación, de este video, háganmelo llegar ahí directamente en el Google Classroom para yo poderlo revisar y contestarles. Bien, sin más por el momento, y por favor les pido que estén a la espera de la siguiente actividad. Me despido, muchas gracias. Chao.